José Hugo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el arte? Bueno, creo que los primeros pasos los aprendí o los saqué de mis viejos. Arranquemos por ahí. Mi vieja se dedicaba a decorar tortas y a hacer tortas de 15, inventando todo lo que había aprendido, lo transformaba. Y mi viejo agarraba dos chapas y se hacía una carrocería de un coche, o se hacía un bote, un flotador. Creo que de ahí viene la locura. Entonces, de esas dos mezclas salí yo. ¿Y tu primera incursión, digamos, fue del teatro? La primera incursión artística fue cuando, bueno, en primario, siempre que había que tomar parte, yo no me animaba porque era muy tímido, pero me elegían, como era el más alto, siempre me tocaba ser de padre, de abuelo, el viejo o el malo de la historia, pero bueno, era una forma de participar. Entonces en lo otro que también incursioné, porque era grupal, era en el coro de la escuela. Siempre que había que participar ahí, levantaba la mano, estaba primero. Y después empecé piano a los 6 años con una profesora que ya no está, que es Rosita Brusone Ponte. Se fue ella después a Mar del Plata y nosotros seguimos estudiando con Nelly Morelo. Y ahí me recibí de profesor superior de piano. Luego fuiste transitando otras artes. Sí, conocí lo que era el teatro acá, viendo las obras que se hacían por ahí cada 5 años, se veía una obra, y después Tulio empezó a hacer las obras de teatro en el instituto. Nunca participé porque, te digo la verdad, era muy tímido, no me animaba ni siquiera a decir te ayudo con leer, pero durante el secundario siempre estaba yo en el diseño de las carrozas. Las carrozas de mi grupo siempre las diseñé yo, lo mismo que el vestuario, inventando locuras. Empezaste, digamos, desde el detrás de escena. Y era una forma de no estar adelante, me daba un poco de timidez. Y después sí, conocí a Arnaldo Ciangalini, alguien me invitó a cuando estaban ensayando, fui a ver cómo era, y era un grupo como de 15, y me tocó un papelito que entraba, decía hola o sacaba algo, y el grupo se fue desmembrando, se fue transformando hasta que terminé siendo coprotagónico de Dios se lo pague, que le hicimos en el cine americano. Pleno verano, y bueno, por suerte fue esa mi primera experiencia y ya después me fui para Mar del Plata. Claro. Entonces, una vez en Mar del Plata yo fui a estudiar arquitectura, porque estaba entre 3 carreras, dirección de cine, dirección orquestal o arquitectura. Y bueno, la más accesible desde nuestra posición socioeconómica familiar era arquitectura. Pero siempre por el lado del arte. Siempre por el lado del arte. Me gustaban también artes plásticas, pero había que irse a La Plata, y en esa época era medio complicado toda la situación política del país. Entonces, Mar del Plata era también más cerca, era más posible yo poder volver acá cada 15 días o una vez al mes a visitar a mi familia. Y después, estando en Mar del Plata, me imagino que el hecho de vivir ese ambiente estudiantil te lleva a conocer otras cosas, ¿no? Primero y principal había algo que acá no había, que era que los miércoles, martes y miércoles, en el Teatro Auditorium había un ciclo que se llamaba Cine Arte. Entonces uno podía ver cine japonés, chino, húngaro, austríaco, un ciclo de Fellini, de Bergman, de cualquiera. Entonces a uno la cabeza se le abría a mil. Y en arquitectura nos hacían ver mucho el contexto artístico de cada uno de los periodos. Entonces por ahí venía una obra o una película que hablaba sobre el rococó, y bueno, nosotros íbamos a ver porque lo veíamos ahí, porque en la arquitectura, en aquella época, todos los libros eran en blanco y negro, no es como ahora que hay videos, la gente recorre los edificios, los filma de atrás y de adelante. No existía, era solo plantas, cortes y vistas, y a partir de eso teníamos que estudiar toda la historia de la arquitectura del mundo. Y en Mar del Plata pudiste hacer teatro también. Sí, porque en el 83, en marzo del 83, yo ya había incursionado a trabajar en una escuela de danza, era pianista de clase, daba clases de teatro, y también la parte de lectura yo daba, ahí, porque no había hecho teatro, y daba clase también de música. Entonces, como estaba en arquitectura, empecé a hacer también la escenografía en esa escuela,
Y al año siguiente, en el 83, se abre Teatro Universitario en Mar del Plata, que realmente fue el verdadero y original Teatro Universitario de Mar del Plata. Se formó 2 talleres, donde en total éramos cerca de 60 alumnos. El profesor era Roberto Moss, un genio, un capo, un tipo que había laburado mucho en la Manzana de las Luces en Buenos Aires, y él se había instalado en Mar del Plata con esa propuesta, y como extensión universitaria se abrió teatro. Y lo loco fue que en el elenco o en el grupo que estábamos, de 30 cada grupo, había gente de arquitectura, de ciencias de la salud, de abogacía, de ingeniería. Entonces cuando hacíamos algún ejercicio, algún trabajo corporal o de texto o analizábamos algo, una obra, cada uno lo analizaba desde su carrera. Entonces era muy loco como un ingeniero veía el personaje, un psicólogo o un terapeuta de un arquitecto o de alguien que estudiaba abogacía. Entonces fue muy enriquecedor. Ese paso por Mar del Plata te terminó de formar, digamos, como artista, digamos. Lo que pasa es que nunca dejo de formarme, nunca dejo de estudiar, ¿sí? Una vez que terminó el periodo de teatro universitario, ¿sí? Bueno, además, durante el periodo ese, este profesor, como había sido de Buenos Aires, cada vez que venía gente de Buenos Aires, nos hacía dar un taller. Por ejemplo, no sé, Roberto Cosa, Correa, Rubens Correa, Virginia Lago, ¿quién es este otro? Miguel Ángel Solá. Te daban unas charlas de cómo habían armado el personaje, nos mostraban la escenografía que tenían ese verano en Mar del Plata desde atrás, la puesta de luces, cómo habían trabajado, y te puedo asegurar que aprendés el triple de lo que se puede aprender en cualquier escuela donde todo es sentadito tomando nota, porque era la realidad. Los actores estos, una Virginia Lago, nos daba una charla en el camarín, una hora antes de ella presentar la obra, y después estábamos todos invitados a ver la obra, que en ese momento estaba haciendo La Piaf, una obra alucinante. ¿Incursionaste en cuántas ramas del arte? ¿Te acordás más o menos? Danza, seguro. Bueno, hice danza, teatro, que es distinto. Hice danza jazz, trabajé en comedias musicales, trabajé como mimo en la calle, que es dificilísimo, trabajé como mimo en espectáculos privados, o sea, para empresas, contratado, siempre presentándome por casting. Trabajé con Eda Díaz, toda una temporada, donde ella hablaba y en su intermedio iba yo, que era todo mudo al ser mimo. Entonces la gente tenía que cambiar, era una cosa muy loca que se le había ocurrido a ella, ¿no? Tenía que cambiar de estímulo, del oído a lo visual, ¿sí? Trabajé con elencos, muchos elencos de Buenos Aires, en la comedia Jesucristo Superstar, otro elenco por ahí marplatense, donde había algún par de Buenos Aires, que fue La Última Noche que Pasé Contigo, que se hizo en la Villa Victorio Campo, toda una temporada. Con ese espectáculo tuvimos un premio Estrella de Mar y fuimos invitados, me acuerdo, al programa de Gasalla, que lo hacía desde las torres de Manantiales. Bueno, terminamos todos tirándonos a la pileta y ahí fue cuando se tiró la reina del mar, y hubo un problema, bueno, como si la reina no fuera humana. Pero esas cosas que pasaban eran alucinantes.